¿Qué sabe usted de la psicología social? Bueno, todo lo que yo sé de la psicología social lo sé en primer lugar por haber estudiado con Enrique Pillon Rivière. Yo me inscribí en la primera generación de su escuela privada de psicología social. Esto es en el año 67. Eh, Ahí las circunstancias son que el golpe de Onganía se produjo en el año 66, cerraron la facultad de psicología, empezamos con toda una serie, yo cursaba la carrera de psicología, Claro. toda una serie de vicisitudes y demás, hasta que descubro que mis docentes que habían renunciado, porque hubo una renuncia en masa y la universidad quedó vacía, en oposición a el golpe de Onganía. Claro, sí. Pero nosotros nos quedamos sin profesores. Claro. Y encima con la facultad cerrada. Yo descubro que mis profesores, entre ellos Blecher, José Blecher, estaban en una institución que inscribía en marzo. Y entonces yo dije, no, yo me voy con mis profesores, con Blecher, ¿no? Claro. Entonces me voy y me encuentro con la escuela de Pillon. Yo no sabía de Pillon todavía. Claro. Bueno, y ahí empiezo a descubrir no solamente a Blecher, sino al maestro de Blecher, y descubro a Pillon, y bueno, me quedo 5 años estudiando con él, porque la carrera duraba 5 años. Claro. Después me contratan como coordinadora, después me contratan como docente, después como responsable de tercer año, después como miembro del consejo directivo, o sea, toda la carrera, digamos, dentro de la institución, hasta el 77, que Pillon muere. Claro. Así que yo compartí laboralmente con él, digamos, los últimos 10 años de su vida, del 67 al 77. Primero como alumna, después como coordinadora, después como docente, responsable. Claro, muchísimo. Entonces, bueno, eso es la base que yo tengo. La base de la psicología social es esa. Ahora, indudablemente uno sigue estudiando. Claro, sí, por supuesto. Bueno, yo simultáneamente que hacía la escuela de Pillon Rivière, estudiaba psicología. Yo me recibí de licenciada en psicología en el año 69. En el 71 me recibo como psicóloga social. Sí. Es el título que me entregó Pillon. Ay, qué lindo. De la mano de Pillon directamente. Y sí, ¿no ves? Tiene la Sí. firma. Sí, me acuerdo cuando entregaba los títulos que él bromeaba, porque como se suponía que era una ceremonia formal, todos nos habíamos vestido de lujo, medio de algunas de largo, pero nos habíamos puesto lo mejor, digamos, ¿no? Entonces él, para darle informalidad, agarraba los rollitos de título, ¿no? Los enrollaba así y nos miraba como si fuera por larga vista. Sí. Entonces a medida que nos acercábamos, él miraba así y después nos entregaba. Tenía mucho sentido del humor, ¿no? Pillon? Mucho sentido del humor, sí. Y también para sacarle un poco la formalidad, digamos. Sí. Que no le gustaba. Claro, claro. Y volver esa situación un poco más alegre, digamos, y jocosa. Después me empezó a interesar muchísimo desarrollar los distintos aspectos de su psicología social. Porque una cosa que a mí siempre me enojó es que se hablara de Enrique Pillon Rivière sin haberlo leído. Cuando yo estudiaba en la facultad y en los grupos de estudios como psicóloga, se hablaba de leer a la letra, se decía. Si vos querés saber Freud, lee a la letra a Freud. Esto significa leer palabra por palabra, palabra por palabra. Hay gente que no sabe cosas que ha dicho Pillon. Por ejemplo, que Pillon escribió sobre el poder y que tiene toda una concepción de poder. Que Pillon Rivière tiene un esquema
de comunicación que no es el clásico, que habla de un emisor, un receptor, y el receptor traduce el mensaje, no decodifica. No decodifica, sí. O sea, porque a mí me han preguntado, ¿pero Pillon dice traduce? Sí, Pillon dice traduce. ¿Dónde dice traduce? En la técnica de los grupos operativos. Ahí dice traduce. Sí, nosotros lo hemos visto con nuestra profesora en primer año. Claro, sí, claro. Bueno, pero son... Y esas cosas pasan porque no se lee Pillon a la letra. Claro. Por ejemplo, un libro injustamente olvidado es Psicología de la Vida Cotidiana. Ay, qué interesante encima. Y en Psicología de la Vida Cotidiana, Pillon hace análisis institucionales, hace análisis de hechos sociales, y ahí es donde mejor se ve la metodología de investigación de Pillon. Cuando Pillon toma a los inundados, él toma a un líder y toma también a un líder de tarea, el líder saboteador, ¿no? Y un líder de tarea. Pero también cada uno de esos tiene su grupo, Claro. ¿no? Sí. Bueno, que están en referencia a instituciones, en este caso la municipalidad, el Estado, ¿no? O sea que está hablando de un ámbito institucional. Claro. Pero también está hablando de una cultura particular que tiene la comunidad. Y está hablando de la eminencia del golpe de Estado, de Onganía, a nivel social. Y esta es la metodología de Pillon para analizar todos los hechos sociales. Y lo analizó antes de que el golpe se produjese. ¿Sí? Pero dijo que este líder saboteador estaba por ocurrir a nivel social, donde ya no la tragedia iba a ser de una comunidad, sino de toda la Argentina. Qué bárbaro. Lean Los Inundados y lean el último párrafo. Qué bárbaro. Y léanlo, ustedes que están haciendo investigación, Uh-huh. esta es la metodología de Pillon. Claro, pero igual eso se ve en un grupo operativo, esto. O sea, no me sorprende lo que me estás contando del impacto afuera, al externo, ¿no? La verdad, pero esto lo ves en grupo operativo, lo tenemos en nuestro grupo operativo. Sí. Este problemita. Justo. Lo bueno es tener, o sea, yo por lo menos me daba cuenta que había un líder saboteador que está rodeado, otro líder de área que está rodeado, pero En no, sus grupos, con claro, Sí, pero es no lo operativo. interpretaba que eso, tiene un contexto. claro, ahí está, se entiende que tiene un Ujú. contexto y que también puede impactar en el afuera, ¿sí? Eso es lo que ahora vengo a recapitular, y estaría bueno entonces esa lectura. Ujú. me Sí, es más difícil ustedes estando adentro, ¿no? Ustedes están como muy... O sea, analizar el propio grupo operativo es un poco más Es complicado, ¿no? Por el hecho de que uno está A mí como me resulta metido. tan fácil, te juro, sí, por eso estoy diciendo... Bueno, pero es la manera, o sea, Sí, Pillon Rivière, sí cuando... se entiende cuando que es difícil porque nadie lo puede interpretar. sí, Ahí lo comparto, que puede ser difícil porque la verdad es que si vos vas y planteas esto en el grupo operativo van a mirar con una arboleda con la silla que tengan encima. O sea, cuesta mucho la dinámica de grupo, que ellos se den cuenta cómo trabajan en ellos mismos. Ujú, Cuesta muchísimo. ujú. A mí me cuesta mucho. Y Sí. yo como suelo no participar tanto y quizás callarme y observar, esas cosas se observan muy bien. De todas maneras, uno, por ejemplo, si yo me pongo a hacer un análisis de mi institución, yo voy a estar mucho más implicada. O sea, si yo tengo que hacer un análisis de mi institución, yo prefiero llamar a alguien de afuera Claro. y que me Claro, haga de claro. afuera un análisis de mi Claro. institución. Porque yo voy a ver todas las cosas desde mi lugar. Claro, que es lo que Desde uno mi ve, lugar de pero- rectora, desde mi lugar, ¿no? Sí, sí, Porque sí. eso es inevitable, es inevitable. Pero, sí, cuando Pillon piensa a la subjetividad, o sea, el nivel psicosocial, que es el nivel individual, piensa en esquemas referenciales, ¿no? Estructuras cognitivas o modos de pensar, Claro. estructuras afectivas o modos de sentir y esquemas de acción
o modos de modos de hacer. hacer. ¿Mm? Esto es su concepción del ámbito psicosocial, del ámbito de lo individual. Claro, Ahora, sí, lo vimos. este esquema referencial es producto de una larga historia. O sea, estos modos de pensar, sentir y hacer no es el capricho de un individuo. No. Esto se construyó Ujú. por sus experiencias vinculares, familiares, grupales, las por su instituciones, claro, lo que las le tocó instituciones vivir a por él. las cuales atravesó, la escuela, la capilla, la cultura, o sea, todas las instituciones en las cuales anduvo Estuvo. circulando, ¿no? Crearon ese modo, porque también el nivel psicosocial es un nivel de autoconstrucción, ¿no? Claro, Uno es el sí. que hace la síntesis de todo eso, no es una fotocopia. Y el que puede decidir cómo crearse, y ahí entra la creatividad. Claro, la singularidad, la creatividad. El arte que tanto mencionaba Pichón. Claro, claro, porque esto es un artefacto. Mm. Él decía un aparato para pensar la realidad, ¿no? Es un artefacto. Así yo decía aparato para pensar, porque lo había leído. Digo, bueno, a ver si lo leí de Pichón o por ahí me viene de otro. No, pero era de Pichón. Aparato para pensar la realidad. Después está lo grupal, lo institucional, la comunidad, la sociedad. Pero ese es la metodología de análisis que él tiene y que si ustedes leen cualquier artículo de psicología de la vida cotidiana, van a ver que están estos ámbitos. No explícitos, Claro, sí, sí. pero cuando él habla de la moda, habla de los diseñadores, habla de los grupos de élite que le piden al diseñador que haga determinados diseños, que eso está manejado por medios de comunicación y de instituciones que tienen que ver con la moda, están las clases sociales y está la sociedad de consumo, que acelera los procesos y que todo se vuelve viejo y que crean nuevas cosas. Sí, tan Está este interesante. esquema. Bueno, Gladys, te paso Bueno, la a segunda- partir de eso se incorporaron un montón de autores. O sea, a mí me pareció muy interesante poner a dialogar a Pichon con otros autores, ¿no? Con Pierre Bourdieu, por ejemplo, o sí. con Cornelius Castoriadis, o con los nuevos paradigmas como Prigogine, ¿no? Porque la psicología social de Enrique Pichon Rivière es un ecro, ¿no? Que así se llama su teoría, todo su cuerpo teórico, metodológico y técnico, es muy complejo, en el sentido de que es posible pensar una epistemología, es posible pensar una ética, es posible pensar una concepción de sujeto, es posible pensar una concepción del mundo, de desarrollo del sujeto, concepción de salud, de enfermedad, una metodología dialéctica, una técnica que es específicamente la del grupo operativo, ¿no? O sea, por eso yo digo que es una ciencia autónoma. Claro. Si ustedes leen ECRO, el artículo ECRO de Pichon, del proceso grupal, van a ver que ahí está todo el esfuerzo de él por establecer a la psicología social como disciplina científica. Él habla de hacer un análisis epistemológico, de hacer un análisis sistémico, de establecer el ECRO como estructura abierta, ratificación y rectificación, o sea, pone todos los términos, el criterio de verdad. ¿Cuándo se habla de criterio de verdad? Cuando tenés una ciencia. Cuando, obvio, sí, cuando uno tiene conocimiento. Entonces, Pichon piensa su psicología social como una disciplina independiente. Y yo creo que tiene circunstancias históricas para eso. Cuando él empieza en los años 50, ahora a mediados de noviembre tiene que salir el libro de mi tesis, porque yo hice el doctorado en psicología social. Sí, lo vi en la página porque te veía como licenciada y después te vi como doctora, entonces hice el doctorado. Sí. Bueno, la tesis, que fue sobre Pichon, obviamente, es el esfuerzo mío por introducir a Pichon
en el medio académico. La segunda pregunta que te voy a hacer creo que se relaciona con lo que estás hablando, entonces por eso, por ahí sí las podés. ¿Usted cree que la psicología social es una rama de la psicología? No. Mira, para no hablar de Pillon solamente, Frédéric Mounet. Frédéric Mounet es un psicólogo español. Él bien postula y después muchos teóricos españoles hablan de la autonomía, digamos, ¿no? No son tan explícitos como Frédéric Mounet, pero Torregrosa, Amalio Blanco, dicen que lo específico de la psicología social es lo interaccional, ¿no? No es hablar de una disciplina independiente, pero yo creo que Pillon, cuando en los años 50 empieza a hacer investigación social, él ahí descubre que necesita operadores sociales. O sea, él hace el diagnóstico, pero después él quiere seguir más allá del diagnóstico, claro, para lo cual necesita operadores sociales. Año 50, 53. No existe la facultad de psicología, no existe la facultad de sociología, no existen antropólogos. La carrera de psicología se crea, de la UBA, en 1957. O sea que egresan en el 62, egresan con suerte los primeros psicólogos. Y estamos hablando de 10 años antes. O sea que es anterior, mirá qué importante eso. Y él forma operadores sociales mucho antes que la psicología en Argentina. Habría psicólogos aficionados. Clarísimo que los operadores sociales no tienen nada que ver con la psicología porque ya ni tienen un origen académico. Claro. Si me dejan un mail, yo les voy a mandar. Yo no había leído eso. Cuando yo leí eso, que la psicología social se estableció como carrera, después no lo entendía. ¿Querés que te lo escriba? Ahora busco. Porque no podía creer que no estaba esa carrera. O sea, estaba psiquiatría y psicología social. Así es. Y no lo podía creer, pensé que había un error de lo que estaba leyendo. No, es así. Yo lo había leído, eso sí. Es así. ¿Y entonces, por qué nos pelean tanto? Porque son unos soberbios y son imperialistas. Ellos no solamente están contra nosotros, están contra todas las especialidades, con psicopedagogía. Nos matan sí, había carreras que en el exterior, también en Latinoamérica, psicología organizacional, con psicopedagogía, con counselors, qué sé yo, están peleados con todo el mundo. Sí. Además, no están preparados para hacer psicología social, porque nosotros estamos años vivenciando lo que es un grupo, tratando de interpretarlo, y ellos no tienen ese tiempo, entonces es imposible que puedan tener una visión como la tiene el psicólogo, el operador en psicología social.